Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado. Como digo siempre, acuerdo el momento que vean este video es el saludo. Los saluda el profe Cristian. Antes que nada, deseándoles que estén espectacular. Y bueno, vamos en el día de hoy a comenzar a hablar un tema que es totalmente nuevo y totalmente interesante. Vamos a comentar toda la parte, a comenzar a hablar un poquito de lo que es la parte de croquis y planos. ¿Y por qué croquis y planos es importante? Porque si ustedes se dan cuenta, en realidad, nosotros como electricistas matriculados, tenemos que presentar en la prestataria una representación de lo que estamos realizando. Esa presentación, básicamente, es el croquis y el plano. Chicos, les voy a ser totalmente sincero. No conozco ningún instituto que esté dando electricidad con matrícula. No conozco ninguno en el cual se explique la normativa de plano como lo vamos a hacer en este momento nosotros. ¿Sí? Ojo. A ver, si te hacen hacer una pequeña representación, suponete, pero no te hablan de las normativas, no te hablan de lo que es una carátula, no te explican en detalle lo que es una escala, no te explican las herramientas ABC de no cómo se hace el plano, porque eso es otro curso, pero sí, por lo menos, tener una idea bien formadita de cómo interpretar un plano. Y en realidad, en las carreras universitarias relacionadas a toda la parte de construcción, como puede ser arquitectura o maestro mayor de obras, ocurre lo contrario. Quizás sí le dan una buena idea de cómo realizar un plano, pero les aseguro que en la parte eléctrica, por más que ellos tienen instalaciones, tienen un montón de falencias. Y aunque obviamente en la parte de formuleo, un arquitecto o un maestro mayor de obra va a saber a la par nuestra hacer una ley de Ohm, por decir, al momento de, no sé, una cosa que ya para ustedes viene a ser prácticamente sencilla, como hacer el mando de una bomba de agua con un flotante superior e inferior, ahí no saben cómo realizarlo, exceptuando que sea una persona que esté formada previamente en lo que es el área eléctrica a nivel como están ustedes. Y eso es lo bueno, que acá vamos a lograr dos cositas. No se da plano, porque plano es un curso aparte, que de por sí está en el instituto, ya está en el instituto. Depende del momento que vean este video, puede ser que esté abierto o esté a punto de abrirse. Pero más allá de eso, lo bueno está en que ustedes van a poder unir y hacer una intersección de esos conocimientos con una buena base eléctrica. Pero bueno, más allá de esta previa, vamos a eso, vamos a comenzar. Bien, el primer mate, como siempre digo, a la salud de mis queridos alumnos. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir el Word. Ya fíjense, estamos en la clase 61, croquis y plano eléctricos. ¿Sí? Y de acá vamos a arrancar. Primero haciendo una mención. Vamos a anotar lo siguiente. La normativa, a ver, la normativa que se utiliza para dos cosas. Para la confección y el plegado de planos, aunque parezca mentira, chicos, sí, existe una normativa y una manera correcta de doblar un plano para que sea aceptado. Es algo medio fino esto, pero es así. Podrían rebotar un plano o un croquis eléctrico si no está entregado con el plegado correspondiente. ¿Sí? Es la normativa IRAM 4504. ¿Sí? Y la verdad, gente, con esta normativa, ustedes de manejarla y de realizar la representación, solamente no es que estarían en condiciones de realizar sus planos de sus acometidas, sino que si lo ven, al mismo tiempo estarían en condiciones de realizarla para otros electricistas. Podrían también realizar
para gasistas, o también podrían realizar para profesionales de la construcción, que quizás no manejen netamente y también la normativa, porque bueno, insisto, la formación en todos los institutos no es similar, eso se lo garantizo por experiencia. Sí, pero quédense con esta idea. Entonces, la normativa del plegado y confección de planos, aquí en Argentina, es la normativa IRAN 4504. De aquí, de esta normativa, vamos a comenzar a hablar ciertas características como para ir conociéndolas. Insisto, la idea de esto, más que confección, es interpretación. Realizar un plano, un croquis plano, digo yo, lo damos dentro de otro curso, ¿sí? Que al que le interese se lo recontra sugiero, pero está en libertad de cada uno, ¿verdad? Bien. Vamos a ver qué tenemos acá. Bien. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Los planos se realizan en escala. La escala es una representación de la realidad, en la cual, para que se comprenda, 1 centímetro de nuestro plano es sinónimo a tantos centímetros en la realidad física. Vamos a dar un ejemplo. En la escala 1 en 100, se escribe así. Se lee 1 en 100. Pero quiero que sepan que se escribe de esa manera. 1, 2 puntitos 100. Nos trae como consecuencia lo siguiente. Cada 1 centímetro de nuestro plano es similar a 100 centímetros. ¿En dónde? En la realidad física. ¿Se comprende? ¿Sí? La escala nos marca una relación. Nos marca una manera de representar la realidad, ¿sí? ¿Pero de qué forma? De una forma tal que nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en una escala 1 en 100, esa relación significa que 1 centímetro en nuestra hoja va a ser igual a 100 centímetros de la realidad. Así tenemos otro tipo de escalas que terminan siendo más asertivas. Que acorde al detalle que queremos presentar, tenemos escalas más asertivas. ¿Sí? Esas escalas más asertivas nos hacen de referencia a acercarnos más hacia lo que queremos representar, por lo cual obviamente nos trae más detalles. Esas escalas asertivas nos plantean el reto de acercarnos más a lo que queremos representar. Por lo cual marca más detalles. ¿Sí? Ejemplo. Bueno. Escala 1 en 75. Léase 1 en 75. En donde
1 centímetro de nuestra representación son 75 centímetros de la realidad física. Escala 1 en 50, le hace 1 en 50, en donde 1 centímetro de nuestra representación son 50 centímetros de la realidad. Acá le agregamos el cierre. Bien, gracias. Y al final es escala 1 en 20, le hace 1 en 20, en donde 1 centímetro de nuestra representación son 20 centímetros de la realidad. ¿Sí? Esta es generalmente la escala 1 en 20 la más asertiva. ¿Sí? Nota. La última escala mencionada termina siendo la más asertiva. ¿Sí? Donde más nos acercamos a lo que queremos representar. A ver. Existen dos tipos de vista principales y otras más profesionales, pero que sobrepasa a lo que como electricistas tienen que saber. Uno es la vista de planta. ¿Cómo es la vista de planta, chicos? Escuchen esto, es sencillo. ¿Se imaginan que ustedes están arriba, ¿sí?, de el local, del ambiente, de la casa, del edificio que quieren representar, pero lo están viendo directamente sin el techo? Eso es una vista de planta. La vista de planta tiene la característica de mostrar una representación en la cual el observador mira desde arriba la propiedad local o ambientes a representar, pero sin el techo. ¿Se comprende? Sin el techo, casi digo, ¿sí? Bien. La segunda vista se denomina vista en corte. En dicha vista, nosotros, como observador, nos ubicamos de frente de la propiedad o local que queremos representar, pero esta vez
sacamos la pared del lado donde observamos para tener el esquema de la representación de dicho lugar. ¿Sí? Quedémonos con esta idea. ¿Sí? En la vista de planta, lo que ocurre entonces es que nosotros realizamos la observación, pero desde arriba, sacando el techo, ¿sí? Desde ahí, porque obviamente si dibujaríamos el techo, no veríamos lo que pasa en el ambiente interior. Y en la vista en corte, lo que hacemos es ponernos en la misma altura, es más, la vista en corte generalmente se calcula a una altura promedio de 1,70 m, 1,80 m. Con esa visual es como que si tuvieras la vista de rayos X de Superman y parado, evitás la pared y puedes ver todo lo que pasa por dentro. Vista de corte es una vista de nuestra posición de pie común. Vista en planta es como si viéramos desde arriba, pero evitando el techo y viendo todo lo que hay adentro. ¿Sí? Quédense con esta idea, que es la manera, creo, más sencilla en la cual se puede explicar lo que es una vista en planta y lo que es una vista en corte. ¿Sí? Bien. Algo que sí o sí tiene que tener. A ver. Bien. Algo que sí o sí tiene que tener todo croquis o todo plano es una carátula. A ver. Vamos a poner partes. Del croquis o plana. 1. Carátula. La carátula, ¿sí? Es obligatoria. Las características son las siguientes. Tiene la siguiente medida. 175 milímetros o 17,5 centímetros de ancho. Eso es fijo. Y una altura superior a los 55 milímetros o 5,5 centímetros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta un detalle? Y esto quiero que lo tengan bien en claro. Hablamos que el ancho de esa carátula es fijo en 17,5 centímetros o 175 milímetros, acorde como ustedes quieran en la escala que quieran aplicar. En realidad, chicos, en las hojas que nosotros compramos, que son las A3, igual ahora lo voy a mencionar, se da la característica que cuando vos compras una hoja, te viene las medidas, la superficie expresada en milímetros. Y por eso está bastante copado que nosotros, al hablar de hojas, ¿sí?, de las medidas de una hoja, también apliquemos ese concepto. ¿Sí? El concepto de poder decir en una palabra que el ancho y el largo lo expresamos en milímetros y no en centímetros. Es un dato muy técnico, pero al momento de que ustedes estarían hablando con un arquitecto, un ingeniero, un maestro mayor de obras, el tipo va a entender si le hablan en centímetros, pero ellos hablan en milímetros, a hacerse referencia de las hojas y
al hablar también en esas medidas, ustedes están expresando que están usando el lenguaje correcto. Esta comparación la he hecho 1000 veces dentro del curso. Sabemos que tenemos unidades que son teóricas y unidades que son prácticas, para distintas cosas. ¿Qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, tendría que agarrar y marcar una distancia extremadamente larga, más que seguro que utilice como unidad de distancia el kilómetro. ¿Están de acuerdo? Una distancia larga. Pero de repente, si yo tengo que expresar una distancia corta, es más que seguro que lo que utilice, supongamos, sea metros. Bueno, acá pasa algo similar. Las longitudes, ¿sí?, de las hojas para los profesionales de la representación y de instalaciones se terminan mencionando en milímetros. ¿Sí? Entonces, utilizar eso sería utilizar el léxico más adecuado para que otro profesional del rubro comprenda lo que estás hablando y se dé cuenta de que tenés nivel, de que estás bien formado. ¿Sí? Bien, por eso insisto, yo voy a poner ambas opciones porque, casi, por así decir, para que si alguno está medio, quizás, perdido con esto, si pongo milímetro, se den cuenta que el profe está hablando de centímetros al mismo tiempo. Pero en el léxico, yo les recomiendo que al ver de otro profesional, si tuvieran que hacer referencia a las hojas, lo hagan de esta manera, expresadas en milímetros. ¿Sí? Bien. Se avanza. Y otra cosa importante, dense cuenta un detalle. 175 milímetros fijo el ancho, pero el largo superior a 55, o sea, de 5.5 centímetros más hacia arriba, pero no menos de 55. ¿Sí? Bien, vamos con eso. A ver. Esto lo voy a anotar, lo que dije recién. Nota. ¿Qué tenemos entonces? Nota. El ancho es fijo, pero el alto de la carátula puede ser superior y no menor a 55 milímetros. ¿Sí? Superior, no menor. Importante. Pero sepan que si tienen que subir por una cuestión de presentación o lo que sea de esos 55 milímetros, está permitido. No está permitido que sea más chico. ¿Sí? Bien. Ubicación. Ubicación de la carátula. Siempre en el lado inferior disculpe. Ahí está. Bien. Chicos, sucede que, lo saben, cuando me entre una llamada tengo que esperar que esa llamada corte para continuar la clase, ¿sí? Bueno, les decía, ubicación de la carátula, siempre en el lado inferior derecho de la hoja, ¿sí? En breve vamos a comenzar a hablar de las dimensiones de la hoja, ¿sí? Todavía no lo mencionamos, ¿sí? Porque la normativa va con una medida de hoja reglamentaria, ¿sí? Bien.
Bien. Aparte de lo que recién mencionamos en cuanto a lo que es el tema de la carátula, hay otra parte obligatoria, que vendría a ser lista de materiales. También eso va en el croquis, ¿sí? Y allí, ¿qué es lo que tenemos? Tipo de materiales, cantidad y normativa o matrícula de aprobación. ¿Sí? Imagínense que hacen como un Excel, como si fuera una intersección de filas y columnas, y iban a poner, no sé, voy a dar una idea, tantos metros de cable de 6 milímetros, voy a poner como ejemplo, ¿sí? Marca y normativa de aprobación. Irán, ¿sí? Recuerden que en realidad cuando van a hacer un proyecto tenemos que usar todo lo que es material reglamentario para todo, ¿sí? Ustedes acá van a poner firma, y no solamente que van a poner firma, sino que este proyecto se presenta ante la prestataria, en la cual vos estás asegurando y dando por escrito que estás poniendo tantos metros de cable, tantos metros de, no sé, de canalizaciones para conductores reglamentarias, y no podés mentir, porque si después hay una catástrofe, viene un peritaje y se ven que lo que pusiste no es lo que vos escribiste a la prestataria, cuando la prestataria te lo aprueba, vas a tener un problema legal. ¿Se comprende? Y no lo tienen por qué saber, pero la responsabilidad civil de los técnicos que son matriculados para realizar acometidas, que básicamente son desde los constructores por un lado, por otro lado los electricistas matriculados o gasistas matriculados, dentro de constructores, le hace arquitecto, maestro mayor de obra, tenemos una responsabilidad civil por 10 años. Lo que pasa ahí a 10 años, el peritaje lo vamos a tener que soportar para verificar que no hayamos hecho nada que esté fuera de la norma. Y en caso de que esté fuera de la norma, bueno, realmente tenemos problemas civiles y a la vez problemas penales. Lo civil, ¿qué tiene que hacer? Que te tiene que hacer cargo en lo económico. Y lo penal te termina dando la responsabilidad con la cual te pueden poner hasta preso. ¿Sí? ¿Se comprende? Así que ojo a tener esto en cuenta, que esto es cosa importante de entender, que ustedes al asumir una matrícula, al firmar, al presentar un croquis plano, vamos a decir, estamos dando información y tiene que ser verídica. Si obviamente vos no vas a poder realizar una instalación, hacer un croquis y mandar en la lista de materiales a la prestataria que estás utilizando, no sé, para ahorrar un poquito de plata, una cañería no reglamentaria. Porque si te lo leen no te lo van a aprobar. Y si te lo aprueban y hay algún tipo de problema y después te hacen un peritaje y descubren que lo que pusiste es mentira, te haces responsable civil y penalmente. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Avanzamos un poquitito. A ver. A ver. Bien, acá tenemos ya algunos datos. Otra cosa que no puse por ahora, ¿sí?, es representación de la
acometida, más tablero principal y tablero seccional. Bueno, chicos, acá, ¿qué pueden hacerse? Cuando ustedes realizan una representación, un croquis, con una vista en planta, van a tener que marcar la ubicación física donde está la acometida, donde ustedes prepararon, no sé, el pilarcito, o donde esperan que la prestataria les instale el medidor, ¿sí? También allí se representa en escala, ¿sí? A cuántos, en qué lugar, por así decir, tenemos instalado nuestro tablero principal, y a cuántos metros también en la escala tenemos instalado nuestro tablero seccional. Pero recuerden, la representación del tablero principal y tablero seccional también va en el plano. Vamos a poner croquis, ¿sí? ¿De qué manera? Con la representación unifilar, donde representamos ITM, diferencial y diámetros de cable. Vamos a anotar esto. Esta representación ya fue dada en el curso, ¿sí? O sea, nosotros acá vamos a tener que hacer una pequeña representación. Fíjense, quiero que comprendan esto. Por un lado tenemos que hacer la representación en planta, viendo de arriba, diciendo en qué lugar físico, representándola en la escala necesaria. Nosotros vamos a ¿qué? Vamos a ubicar, ¿sí?, nuestro tablero principal y decir en qué lugar va a estar ese medidor que la prestataria tiene que representar. Todo esto visto desde arriba. Estamos hablando de vista en planta. A la vez, en vista en planta, vos podés agarrar y representar en un cuadradito visto desde arriba a dónde vas a tener el tablero seccional. Y obviamente, como va en escala, vas a representar a cuántos metros va a estar uno de otro. Hasta ahí me siguieron. Eso es lo que estamos agregando ahora. Pero aparte también, tenés que representar en un cuadradito, adentro de lo que es tu plano, directamente un esquema unifilar en el cual menciones las características de la ITM y el diferencial, todo eso en la cabecera que vas a poner en tu tablero principal, y a la vez cómo tenés segmentados tus circuitos con otras ITMs, otras diferenciales y las secciones de cable, ¿sí?, en los cuales vas a moverte desde tu tablero principal hacia los seccionales. O sea, con todo eso del cálculo de cables, ¿se acuerdan? Que habíamos visto cuando estudiamos la demanda máxima de potencia simultánea. Bueno, todo termina integrándose. Esa es la idea. Para eso se da esa base. Para que al momento de hacer la representación, fíjense, ya tienen dos cosas en cabeza. No solamente van a estar en condiciones de realizar los cálculos, sino de representarlo para que aquel medidor de la prestataria te apruebe la acometida. Y para eso que estamos estudiando todas estas normativas, ¿sí? Insisto, no solo tenemos que hacer la representación visual, desde planta, desde arriba, de dónde va a estar ubicado el medidor, el tablero principal y el seccional, sino que también representamos los unifilares con los detalles de las secciones de cable, los metros que tenemos entre tablero principal y seccional, y obviamente los calibres de las protecciones. Le hace qué intensidad nominal va a tener cada una de las ITM y qué intensidad nominal va a tener los diferenciales, ¿sí?
Entonces, con la planta lo que hay es la ubicación física. Es decir, mira, para que se entienda a la prestataria, dejás asentado que en un lugar va a ir el medidor, el tablero principal visto de arriba, y en otro lugar, dentro de la propiedad, ponele, donde vas a instalar tu tablero seccional. Pero aparte de eso, que es la ubicación física, con lo cual con la escala lo representás, porque ponele, estás diciendo que 1 centímetro en tu plano es igual a 100 centímetros en la realidad, que ahí estás marcando las distancias con esa escala. Aparte tiene que hacer el trabajo eléctrico, que el trabajo eléctrico termina siendo la representación unifilar. La representación unifilar de tu tablero principal, de tu tablero seccional, con las características de sección de cable e intensidades máximas de diferenciales y de ITM, que es la parte eléctrica que ya estudiamos en clases anteriores. Y acá es donde comienza a todo esto terminar armándose. Quédense con esta idea, insisto. La vista de planta en este caso va a servir para representar la ubicación, nada más. Medidor, tablero principal, tablero seccional, como están en escala voy a poder sacar, la prestataria va a saber cuántos metros voy a tener entre uno y otro. Y luego el trabajo unifilar, la representación unifilar, que también va en el plano, que es lo que ya hicieron en clases anteriores que hemos estudiado. ¿Sí? Bien, no quiero ser repetitivo, pero eso es lo que tienen que realizar. ¿Sí? Bien. A ver. Bien. Otra cosa obligatoria. Vamos con esto. La normativa 4504. La normativa IRAM, pero vamos a ponerle nombre y apellido, ¿no? 4504 tiene la característica de usar hoja en formato A3. ¿Qué es una hoja en formato A3? Una hoja en formato A3 tiene las siguientes medidas. Bueno, el largo, vamos a decirlo así, para que se comprenda. ...420 milímetros. Alto, 297 milímetros. ¿Sí? Bien. Para que nada más lo tengan de referencia, la hoja más común que utilizamos es la de impresora, ¿están de acuerdo? O sea, creo que todos estamos de acuerdo que en algún momento de nuestra vida, la gran mayoría hemos tocado una hoja de impresora. Bien. La hoja de impresora tiene las siguientes medidas. 297 milímetros y 210 milímetros. ¿Por qué le traigo esta idea a colación? Porque en una palabra quiero que se mentalicen y que tengan en cuenta que entonces, teniendo en cuenta dos hojas de impresoras que son 297 por 210, una al lado de la otra, vengo a formar la hoja de formato A3, que es con la cual tenemos que presentar los croquis y planos.
La hoja más común que utilizamos es la de impresora. Voy a poner llamada, escúchame, formato A4, ¿sí? Vamos a poner acá adentro, nota. 2 hojas A4 forman una hoja A3. ¿Se entiende? 2 hojas forman una al lado de la otra, forman el doble, que vendría a ser una A3, ¿sí? Que es la que nosotros tenemos que utilizar, ¿sí? Pueden agarrar y buscar las medidas, hasta googlearlas por internet, ¿sí? Pero para que lo entiendan, les traigo esta idea, ¿no? De cómo es una hoja de esa longitud, de esas medidas, perdón. Bien. Chicos, vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? A ver, porque no dimos ninguno. Ejemplos de utilización de escalas. Bien. Primero, supongamos que tenemos que representar 4 metros, ¿sí? 4 metros, vamos a poner un ejemplo. Y empezamos. Escala 1 en 100. En este caso, cuando la escala es 1 en 100, fíjese cómo se lee. Estamos diciendo, a ver, síganme con esto. Estamos diciendo la escala 1 en 100. Cada 1 centímetro que yo tengo dentro de mi croquis va a ser 100 centímetros de la realidad, ¿sí? Entonces, vamos con eso. Recordamos que en la escala 1 en 100, un centímetro de mi croquis representa 100 centímetros de la realidad. Entonces, cuando yo represento ...4 metros... son 400 centímetros... y esos 400 centímetros se representan en 4 centímetros de mi croquis. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Sí? Es más, fíjense lo siguiente. ¿Cómo puedo realizar la escala sin equivocarme? Sencillo. 1. Traslado la longitud a representar a centímetros. Ejemplo, si voy a representar 4 metros, 4 metros son 400 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que hice, dense cuenta, es trasladar directamente los metros a centímetros. Primer punto. Segundo punto, 2. Realizo la división de esta longitud representada
en centímetros dividido la escala. Dividido la escala. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenía 4 metros. Lo primero que hice fue pasarlos a centímetros y me dio 400 centímetros. ¿Sí? Esos 400 centímetros lo voy a dividir por la escala que es 100. 400 centímetros dividido 100, que es la escala. Y en este caso, ¿qué obtengo? 3. Obtengo que 4 metros en escala 1 en 100 son 4 centímetros. Chicos, es muy importante que ustedes realicen esto. Siempre, siempre, lo primero que les sugiero para no meter la pata, porque recuerden, si les explico tan desde lo elemental, es porque, como siempre digo, no hay error que pueda cometer alguno de ustedes que no haya cometido yo en mis primeras representaciones. Entonces tuve que cranear y pensar una manera de no meter la pata para no equivocarme, porque me equivocaba y mucho, y le traslado ese sistema. Tenemos que hacer una longitud, ¿de acuerdo? Bien. Primer paso, esa representación que generalmente está hecha, esa longitud que seguramente está en metros, la trasladás en centímetros. Segundo, lo dividís por la escala, que puede ser 100, 75, 50, y de esa manera, o 20, y de esa manera te da cuántos centímetros vas a representar en tu plano esos 4 metros. ¿Sí? Bien. Primer paso, insisto y reitero, paso los metros a centímetros. Segundo paso, realizo la división de esos centímetros que obtuve trasladando los metros en centímetros por la escala, y como resultado me da la representación en centímetros. No es tan complicado, pero me decís, profe, ¿para qué tanta vuelta? Bien, porque es sencillo visualizarlo cuando la escala es 1 en 100, donde lo que hace básicamente es simplificar ceros. Pero cuando te toca una escala como 1 en 75, te tengo que explicar el método para que no metas la pata. De esta manera, vamos a trabajar con eso. Ejemplo. Seguimos los 4 metros. Tenemos 4 metros y queremos representar en escala 1 en 75. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, primero, paso la longitud en metros. ¿Cómo sería eso? Bueno, 4 metros, perdón, en centímetros. De metros a centímetros. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Bueno, tengo 4 metros es igual a 400 centímetros. Bien. Segundo, vamos a poner todo abajo para que quede todo juntito y parejito. Segundo, divido la longitud en centímetros por la escala. ¿Qué quiere decir esto, profe? Lo siguiente. Vamos a agarrar, a buscar bien.
¿Dónde tenemos nuestra calcu? Acá está. Ahí se va a abrir. Tengan paciencia, que una vez que se abra la comparto. Y vamos a hacer esto. A ver. Así pueden ver todo, no le están poniendo. Con paciencia. Vamos a compartir la pantallita. Compartimos la calcu, nada más. A ver si podemos. Insisto, primer paso fue pasar los metros a centímetros. Bueno, vamos de nuevo. ¿Y qué tenemos? 4 metros. ¿Cuántos centímetros hay en 4 metros? Y 4 por 100. Muy bien, eso me daría 400. Segundo paso, ¿qué hago? Lo divido por la escala. ¿Y cuál es la escala? 75. Por lo cual significa que en una escala en unos 75, 4 metros es igual a 5.33 centímetros de mi representación. Por eso insisto y dije, ¿vieron que te dije? Dije, ok, cuando vos lo tenés en 1 en 100, es bastante fácil. Pero cuando lo que estás haciendo es comenzar a trabajar con otras escalas como esta que es complicada, sí conviene que entiendas el algoritmo para no meter la pata. ¿Sí? Bien. Bien. Ustedes vieron que dio esto acá. Yo lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir esto. Dejo de compartir la calculadora, pero vamos a escribirlo en nuestro Word para que tengan actualizada la información. Entonces, abrimos paréntesis y ponemos como la escala es 1 en 75, dividí los 400 centímetros dividido la escala. La escala de 75. Lo cual nos dio 5.33 centímetros. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, no sé si lo he hecho en 2 pasos, 3, pero ahí sería, ¿no? El paso 3 obtengo la medida de representación en el vórtice, que sería 5.33. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno. De otra manera, vamos a hacer otra escala de la más complicada, que es la de 1 en 20. Vamos de nuevo. Como lo pusimos, tenemos 4 metros. Voy a copiar esto de nuevo. Vamos a hacer 1 en 20. Bien, vamos con eso. Punto 1, insisto, ¿qué hago? Traslado la longitud a metros. Con esto, la longitud, disculpen, de metros a centímetros. 4 metros es igual a 400 centímetros. Paso 2, divido por la escala. ¿Sí? ¿Qué significa dividir por la escala? La escala es 20. En este caso, tengo 400 centímetros dividido la escala, que es 20. ¿Sí? Y vamos a ver cuánto nos da. Muy bien. Agarramos
Otra vez le voy a compartir la supercalculadora. A ver, ¿a dónde tenemos ahora las cosas? A ver, a ver, a ver. Ahí va a aparecer la calcu. Insistimos. Vamos de nuevo. Paso por paso. Primer paso que tengo que hacer. Y yo sé que tengo 4 metros. ¿Y qué tengo que hacer con esos 4 metros? Convertirlo en centímetros. ¿Y cómo hago? 4 multiplico por 100. ¿Sí? Bien. Y segundo paso, ¿qué hago? ¿Cómo obtengo la escala? Bueno, sencillo. Esos 400 centímetros lo divido por la escala. Como la escala es 1 en 20, lo divido con 20. ¿Y qué me da? 20 centímetros. Pues acá vamos a poner, ¿sí?, que como paso 3, obtengo en centímetros la medida de la longitud para mi croquis. En este caso, 4 metros es igual a 400 centímetros, que en escala 1 en 20 es 20 centímetros en mi croquis. ¿Sí? ¿Se comprendió? Bueno, 1 en 50 es más fácil, la pueden hacer sin ningún problema ustedes. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Qué les quiero mostrar? Para hacer todo esto, hay un elemento que a mí, bueno, en realidad hasta mis profesores recomiendan utilizar, pero a mí no me gusta, que es el escalímetro. ¿Qué es el escalímetro? Bueno, esto que les voy a mostrar ahora. A ver. Bueno, estaba en la primera. Esto es un... Fíjense, en un escalímetro básicamente, voy a ver que les voy mostrando para que lo vean. Por ejemplo, acá tenemos una escala que dice 1 en 1,25. Una escala más grande que 1 en 100. Le voy a mostrar otro por acá. A ver qué tenemos acá. Disculpen que estoy tapando, acá tengo 1 en 100. Y te va diciendo la representación de cómo vos tenés que tener en cuenta si querés representar un metro. A ver, ¿por qué? A ver si se los puedo acercar. Si verán, ahí dice la M de metro. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Y sigo mostrando otras opciones que tenemos por acá. Acá tenemos 1 en 75. ¿Sí? Y creo que ya dimos vuelta a todo. Pero del otro lado, del lado de atrás, tenemos otras escalas. 1 en 50, y te dice dónde comienza 1 metro, 1 en 50, 1 en 20, y te muestra dónde es 1 metro, 1 en 20, y así. ¿Sí? Esto es un escalímetro. Esto lo pueden comprar si quieren. Está bueno, no es nada caro. Pero para ser sincero, me gusta que lo saquen mentalmente. O no mentalmente, pero que sepan hacerlo. Si van a ser profesionales matriculados, no es tan complicado que nosotros agarremos, pasemos los metros a centímetros y lo dividamos, chicos, por la escala. Que en realidad la única que puede romper la cabeza, si se dan cuenta, son los 75. El resto es bastante amigable. Es la verdad. ¿Sí? ¿Saben por qué tanto les digo de esto de hacer los planos? Bueno, yo les voy a decir precios actuales. En este momento, nosotros estamos en agosto, ¿sí?, del
2021. En este momento hacer un planito se está cobrando no menos de 6.000 pesos. A esto le pueden poner al año el 40%, 45% que es la inflación, para sacar en el momento que lo están viendo, van a tener una noción de cuánto están los planos. Y eso es lo que nosotros, al hacer acometidas, sabemos que, por ejemplo, hay muchas veces los días de lluvia no se trabaja, porque si tenés que pisar un lugar donde realmente, excepto que estés trabajando en el interior, es peligroso. Y nos quedan como profesionales esos baches. Y dedicarle un día a hacer un planito y ahorrarte esos 6.000 pesos que vos como matriculado cobrás, porque los cobramos, bienvenido sea. ¿Sí? Eso para que tengan idea. Igual, insisto, me estoy metiendo en cosas que no corresponden. Ya esto es, este artefactito es parte del diseño. La idea de esto, en esta etapa del curso, es que nada más ustedes sepan interpretar. Pero yo calculo que esto también es parte de interpretación, ya que si lees que un plano te dice 1,50 y tenés el escalímetro, vas a poder leer con esto cuántos metros están representando. O con el algoritmo del cálculo. Metros a centímetros, dividido escala, te da la longitud. ¿Sí? ¿Se comprende? O sea, esto mismo que lo damos como una interpretación, aquel que sea pícaro ya podrá tener la base de cómo hacer un pequeño plano. Bien. A ver qué otra cosa tengo para agregarles, sin irme mucho de tema. Seguramente les voy a compartir primero el Word. Bien. Ahora bien, es muy importante, más allá de que nosotros sepamos hacer un plano o una representación, un croquis, tener en cuenta otras cosas. Pasos previos a realizar el plano. Necesitamos directamente, y sin dar muchas vueltas, chicos, porque esto lo tienen que entender. A ver. Una charla plena y sincera con el propietario. ¿Por qué, chicos? Porque, por así decir, el propietario siempre va a querer hacer las cosas de una manera para ahorrarse un peso. Pero esto termina siendo inoperante, y al ser inoperante, termina complicando la vida. ¿Qué quiero decir? Capaz que te va a decir, no, ¿cuántos tomacorriente vamos a conectar de uso general? No, conectame en toda la casa 3 tomacorrientes. Porque el tipo, ¿qué pasa? Sabe que por cada tomacorriente que le vas a instalar, le vas a cobrar una boquita. ¿Se da cuenta? ¿Entiende ese concepto? Nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Y la verdad, están estudiando para hacerlas bien. Esto es lo que yo quiero trasladar. ¿Se comprende eso? Ustedes tienen que hacer las cosas bien. Penosamente, si no se acepta el proyecto, yo les sugiero que no lo hagan. Y luego tengo una explicación muy clara. Vos suponete que te toca un cliente que, obvio, sin maldad, sino por una cuestión de querer ahorrarte, y dice, no, mira, poneme en la pieza, cocina, baño, estar, 3 tomacorriente. ¿Por qué vos le cobrás una cantidad de pesos X por cada tomacorriente? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa? Vos recordás que esto lo estás firmando, vos estás filmando, estás poniendo tu firma, perdón, en tu plano, ¿verdad? Haciéndote responsable, civil y legalmente de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? El tipo se sale con la suya
ponele, vos haces las cosas fuera del reglamento, pero en la práctica, ¿sabe qué va a suceder? Cuando el tipo no le alcance los tomacorriente, que te pido que le pongas una cantidad, ¿qué va a empezar a poner? Alargues y zapatillas. Y los alargues y zapatillas, en general, exceptuando que lo haga uno mismo, tiene la característica que pocas veces viene con una sección de cable de 2,5 milímetros como mínimamente debería ser. Vos te vas a comprar una zapatilla en un bazar y te vas a dar cuenta que el cable interno, si le pueden meter 0,5, lo tiene. Y que ese cable de 0,5 muchas veces, no digo siempre, está instalado en serie. Y aparte de estar instalado en serie, la zapatilla capaz que tiene, no sé, 10 enchufes, exagerando para conectar. Estoy tirando todo para arriba. ¿Qué va a pasar con eso? Me va a traer un problema. Sobrepasas el consumo, sobrecalienta. Ya saben, la corriente tiene, perdón, hay dos características que tiene la electricidad. Generar electromagnetismo a su paso y generar calor. El roce de los electrones por el conductor genera calor sí o sí. Pero cuando ese calor supera lo que puede soportar esa sección de cable, ¿qué ocurre? Se prende fuego. Y si hay un accidente así, vos pusiste tu firma, adivina quién cae. Caemos nosotros. Por más que el cliente nos haya dicho otra cosa, porque la mala praxis la hiciste vos, poniendo la firma en algo que no corresponde. Por eso en esto les pido que sean muy claros y que tengan mucho cuidado de lo que se acepte y lo que no se acepta por una cuestión de no perder un trabajo, porque realmente se pueden meter en problemas. Y es lo que les quiero transmitir que se evite. Por eso, la charla tiene que ser franca, ¿sí? Charla franca y sincera con lo que va a pasar, la responsabilidad que tenés vos y que no le va a servir. Si la electricidad no le trae confort al cliente, es que nosotros hicimos mal el laburo. Y si va a tener después de nuestra instalación zapatillas por todos lados, es porque el trabajo estuvo mal hecho. Primero, entonces, si te reitero, paso 1, charla frontal y sincera con el cliente. Debemos explicar el porqué de las decisiones que tomamos al momento de dimensionar los puntos de aplicación. Fíjense cómo empezamos de afuera hacia adentro. Dijimos, en vista en corte, ¿qué vamos a tener? Tenemos una visión de lo que sería, por un lado, la ubicación del medidor, perdón, vista en planta hablamos. Vista en planta lo vemos de arriba, por eso vuelvo a eso. Disculpen, olvídense lo de corte. De vista en planta vemos desde arriba y sin el techo la ubicación de, como un cuadradito nomás, un rectangulito, a donde va el medidor, a donde va el tablero principal y a donde va el seccional, siempre con las medidas de la escala que nos expresan los metros. En segundo lugar, hicimos el dibujo unifilar, también adentro del plano. Un cuadradito vas a poner tablero principal, donde dibujas con el sistema unifilar que ya vimos, los datos como ITM, intensidad nominal del diferencial, las secciones de cable. Y lo mismo a lo que sería el tablero seccional. Pero ¿qué pasa? Luego de ahí también nosotros tenemos que explicar, ¿sí?, al cliente por qué le ponemos la cantidad de toma corriente, luces iluminaria general. Porque el tipo te va a decir, metemos una lamparita y ya está. Y en la práctica no le va a servir, o metemos un tomacorriente y ya está, porque se cobra por boca. Pero esto nosotros tenemos que ir con el reglamento. Y sabe otra cosa, chicos, es muy importante hablar con el cliente, porque nos vamos enterando de cosas.
Si, por ejemplo, estamos hablando con un profesional que en un punto y en un lugar tiene que hacer, por así decir, un trabajo específico, como puede ser una diagramación de algo, quizás en ese punto conviene poner otro tipo de luminaria, una luminaria que de repente, si el tipo tiene que fijar la vista en papel o en computadora, le dé buena visión. ¿Mm? O si de repente, no sé, hablando, descubrís que tu cliente, por decir, es fanático de, en la charla, sale, no, me encanta cocinar. Bueno, hasta esos detalles tenemos que tener en cuenta para ver la iluminación, los tomacorrientes, qué artefacto va a tener. Va a tener horno eléctrico, va a tener horno a gas, va a tener, no sé, un microondas. ¿Hasta qué nivel, qué artefactos sencillitos va a tener ahí en la cocina? Hasta puede ser, no sé, yo les cuento, en la disposición de mi casa, en la misma cocina, en un sectorcito alejado, yo, por ejemplo, ahí tengo la salida para lo que sería el lavarropa, de la parte eléctrica, y está todo mezclado en un ambiente de 4 metros y pico, pero le paso a dar ese detalle. ¿Dónde vas a ubicar la heladera? ¿Por qué? ¿Qué ubicación tiene la heladera? Explicarle que la heladera, lógicamente, tiene que estar lo más alejado de la parte por así decir, cálida, en representación, cuando por ejemplo vos diagramas una cocina, terminás hablando de que tenés sectores húmedos, sectores calientes y sectores de refrigeración, en los cuales hasta el diagramar, si la idea no fuera eléctricamente, sino proyectar una casa, deberíamos tener en cuenta hasta las distancias, pero eso es otra cosa. No me quiero sobrepasar, pero le tiro la previa, para que lo tengan en cuenta. Toda esa información, si nosotros no hablamos por el cliente, con el cliente no la tenemos. Y si no tenemos, estamos realmente en un problema. A ver si está grabando, no sé qué apareció acá. Yo qué sé. Bueno. Espero que esté grabando. Vamos a verificar. A ver, a ver, a ver. A ver. Bien. Bueno, audio tengo, por lo menos. Sí, bien. Entonces, sepan en cuenta esto. Debo conocer detalles de lo que el cliente espera de cada lugar de la casa. ¿Para qué? Para poder satisfacer cada uno de esos lugares con las necesidades y los puntos de implementación desde el punto de vista eléctrico que yo tengo que poner. No me extiendo más. ¿Es para extenderse mucho? Sí, muchísimo, pero no me quiero extender más. A ver, 2. Una vez que yo sé lo que el cliente tiene en cuenta, sí, recordamos que tenemos que adaptar el pedido y el gusto del cliente al reglamento eléctrico. ¿Sí? Bien. Y en tercer lugar, con toda esta charla, con el punto 1 y el punto 2, determino los puntos de aplicación. ¿Sí? Y 4, recién ahí, luego de todo esto, realizo el croquis necesario. ¿Sí? O sea, no es ponernos a diseñar, es saber un poquito de lo que se espera para poder satisfacer las necesidades que tiene ese cliente en cuanto a nuestro sistema eléctrico para que no metamos la pata. Y es muy importante conocer estos detalles, muy importante, porque si no, no le va a servir la instalación y si no le sirve el trabajo nuestro estuvo mal hecho. Quédense con esta idea, por favor. Bien. Y, a ver. Obviamente, chicos, les recuerdo que a base de todo esto
podemos poner, determinamos las protecciones ITM diferencial, cálculo de sección, cantidad de caño de canalización, de cañería, perdón. Y puntos de aplicación. Bueno. Por el momento cortamos hasta acá, para ustedes va a ser seguido, para mí va a ser cortado, pero esto recién empieza y obviamente no se vayan de este famoso Vaticanal. Nos vemos.